Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 113. Abrimos hoy una nueva página en esta cuarta temporada para hablar del pensamiento de un filósofo muy mediático, un hombre que ha traspasado todas las barreras académicas también, para llenar la cultura popular con su nombre. Hablo, por supuesto, de Friedrich Nietzsche. Lo hacemos como hemos ido haciéndolo desde el principio, encadenando sus ideas, a veces contraponiendo ideas de un autor con otro, en este caso encadenándolas con el inmediatamente anterior, que es Arthur Schopenhauer, una especie de maestro y de inspiración, podríamos decir, para Nietzsche desde su juventud. Un punto de partida que te servirá para entender mejor la génesis del pensamiento que vamos a recorrer en los próximos episodios. Así que si no has escuchado los anteriores episodios, te recomiendo que te esperes, que vuelvas un momento hacia atrás y que por lo menos los escuches salteados o que escuches algunos para poder situarte en el contexto intelectual en el que nace Nietzsche. Así pues, empecemos. Decía al inicio que es, si no el más mediático, uno de los más mediáticos de la historia de la filosofía occidental, sin duda. Por lo tanto, quizá el más popular y en ese sentido también el más desconocido. Es normal, sucede muchas veces, la fama y el conocimiento parecen ser inversamente proporcionales. El hecho de que sea muy conocida su obra provoca que también muchas de las interpretaciones que se hagan no desde la lectura profunda, rigurosa de sus textos, sino desde oídas, de repetición de lemas, frases fuera de contexto, etc. El punto de partida de Nietzsche es el que comienza en la filología, hablamos de un filólogo de formación, y que después le empuja hacia la filosofía. Lo que le empuja hacia la filosofía es ni más ni menos que la lectura de un libro que conocemos bien, o que conoces bien si has estado escuchando todos estos episodios pasados. Es, sí, El mundo como voluntad y representación. La lectura de este libro él la hace en 1865. Y Nietzsche, desde su propia lectura crítica, acepta lo que Schopenhauer propone, pero no acepta cómo valora eso que propone. Es decir, él cree que tenemos que soportar esa realidad, esa dura realidad, tal y como la caracteriza, como la dibuja su maestro, o mejor aún, tenemos que amar el propio destino. Eso no quiere decir que no hubiera un impulso filosófico
antes de esa lectura. Ya existía una semilla en ese sentido y simplemente la obra de Schopenhauer, digamos, que hace estallar, hace explotar todo lo que ya estaba latente en su cabeza, en su primera formación. Con solo 17 años, Nietzsche escribirá esto. Es una presunción absoluta pretender resolver problemas filosóficos sobre los que se disputa con muy diversas opiniones desde hace milenios. Luchar contra opiniones que, según la convicción de los hombres más sabios, elevan al hombre hacia la verdadera humanidad. Unir la ciencia a la filosofía, sin ni siquiera conocer los resultados principales de ambas. Erigir, finalmente, un sistema de la realidad recurriendo a la ciencia y a la historia, mientras que la unidad de la historia universal y sus fundamentos principales no se han abierto todavía al espíritu. Atreverse a entrar en el mar de dudas sin brújula ni guía alguna es de locos, y significa la ruina para las mentes aún inmaduras. La mayoría de ellas serán abatidas por las tempestades, y solo muy pocas descubrirán nuevas tierras. Desde el centro del inmenso océano de las ideas, ¿cuántas veces siente el hombre la nostalgia de la tierra firme? ¿Cuántas veces ante la vista de tantas especulaciones estériles me ha asaltado el deseo de volver a la historia y a las ciencias naturales? ¿Cuántas veces no me habrá parecido nuestra filosofía entera más que una gran torre babilónica? Penetrar en el cielo es el propósito de todos los grandes afanes. El reino de los cielos en la tierra significa prácticamente lo mismo. Friedrich Nietzsche, Fatum e Historia. Así es, Fatum e Historia es algo que Nietzsche escribió en su primera juventud. Por lo tanto, existía ya este interés, esa inquietud, esa base también seguramente alimentada por algunas lecturas. Y en este caso hablamos de un ensayo donde plantea la pregunta de ¿qué sucede cuando los dioses han huido? Fíjate qué planteamiento ya en esa primera juventud. Él se pregunta qué pasa cuando queda solo la naturaleza y la historia, donde la libertad es un campo de batalla, un enfrentamiento del yo que piensa en la naturaleza. Él ya tiene, como decía en este fragmento que leía, una visión muy crítica de la historia. No olvidemos que es filólogo y que a partir de ese suelo, esa disciplina, analiza los productos culturales, digamos, que él lee o que recibe, y haciendo esto se separa él de la tradición en muchos sentidos, comenzando por la forma de los textos, que la piensa como una obra artística. A él le preocupaba mucho la forma, la manera de exponer el contenido del pensamiento, casi sin distinguir una de otra, y rompe, además voluntariamente lo hace, con todos los criterios de cómo se escribía filosofía. Él paulatinamente, más allá de cuestiones vitales, ahora mencionaré, pero paulatinamente él irá escribiendo en forma de aforismos. Por un lado, efectivamente, como si conoces algo de su vida ya lo habrás pensado, le viene impuesto de alguna manera, le viene obligado por su estado de salud que va empeorando a lo largo de su vida. Sufre de migrañas muy intensas, episodios de ceguera que van empeorando y por lo tanto él compone piezas muy cortas, transcribe en su habitación lo que había pensado durante los paseos que era cuando él daba a luz a sus pensamientos, cuando daba vueltas en torno a ideas, pocas ideas, pero tomadas desde muchas perspectivas, digámoslo así. De hecho, hablaba del pensador como una embarazada, en una combinación de la irresponsabilidad del creador y el cuidado y la prudencia que requiere un parto. Esa combinación, podríamos decir, milagrosa para que tenga lugar la vida, para poder dar a luz. Pero también es una elección, es una apuesta contra el sistema, esa forma de escribir, esa forma de producir, vamos a decir de una manera fabril, aunque no le gustaría este verbo a Nietzsche sin duda, todos sus textos,
o plasmar esas ideas en sus obras. Recordemos que aún en Schopenhauer hablábamos de una pretensión de ser sistemático y hablamos en ese lugar de qué significaba ser sistemático. También hicimos mención a lo sistemático en Hegel, pero es muy interesante que Nietzsche en Aurora, una obra de 1881, por tanto ya estamos en un momento posterior, un momento de madurez, él habla de los sistemáticos como unos comediantes que fingen, que hacen teatro, porque deben fingir una coherencia y una síntesis que es imposible. No os fiéis de los sistemáticos. Los sistemáticos representan una comedia. Al tener que rellenar su sistema y redondear el horizonte a su alrededor, tienen que presentar sus cualidades débiles igual que las fuertes. Quieren aparentar de una forma completa y uniforme que son caracteres vigorosos. Friedrich Nietzsche, Aurora. Al tratar la obra de Nietzsche me gustaría centrarme bastante en la moral. Me gustaría hablar de moral porque es una cuestión central y suficientemente polémica en su pensamiento para hacernos pensar y para entrar también en sus ideas con garantías de comprender un poco muchos de los aspectos, muchos de los vericuetos en los que Nietzsche se cuela. No vamos a decir para comprender todo su sistema porque no hay sistema, precisamente. Él se burlaba de eso. Tenemos que entender la cuestión moral en Nietzsche dialogando con el resto de aspectos, por lo tanto, de su pensamiento y de su crítica a la sociedad. La crítica de Nietzsche es muy interesante en este aspecto porque está en el origen de un camino que llega hasta nosotros. Por lo tanto, es un lugar muy interesante para seguir dialogando con él y también para entendernos mejor a nosotros mismos. Por ejemplo, la democratización de la educación en los centros mediante los cuales el Estado intenta perpetuarse. Hace que la cultura llegue a más gente, pero también que lo haga de una manera degradada. Eso es lo que tiene lugar en la llamada sociedad del conocimiento, de la que se habla desde hace bastante tiempo, bastantes años. Para Nietzsche el conocimiento es un sucedáneo de la cultura. El conocimiento lo que hace es pretende extraer un saber del pasado desde la perspectiva histórica, que es simplemente una de las posibles perspectivas. Él cuando piensa en Grecia dice que el conocimiento no busca aquello valioso, sino que aprecia el valor histórico, el valor relativo a su momento o también la propiedad heredada de nuestro pasado. Lo que está criticando Nietzsche en ese tipo de estudios es que son estudios externos a la cosa que estudian, al objeto de estudio, y lo que hacen es momificar el objeto de estudio. Critica la perspectiva como un punto de vista, una perspectiva que transmite esa exterioridad a lo que estudia, como si el sujeto se mantuviera al margen de la cosa que ve para provocar una evidencia, que es provocar una forma de saber que exige un mínimo de esfuerzo por nuestra parte. Está rechazando Nietzsche las evidencias, porque las evidencias no hay que pensarlas, no porque tengan una inteligibilidad propia en sí mismas, que no hiciera falta pensar, sino porque son
pura apariencia detrás de la cual no hay nada. De hecho, en nuestra sociedad vivimos rodeados de evidencias que en el fondo no entendemos. Nos limitamos a encontrárnosla haciendo scroll, pasando en las redes sociales, encontrando vídeos, noticias, textos, referencias, discusiones. Nos encontramos con ellas y nos limitamos a conformarnos con que existan. Como filólogo, por ejemplo, los estudios de la lengua son lingüística, son perspectiva. Y él parte de esa crítica a su propio campo de estudio para poder desarrollar estas ideas. Él critica los estudios de la lengua porque no afectan al uso de la lengua. Lo que él demanda y suena muy disonante en el campo académico de la filología en el que él era partícipe, en el que era profesor, lo que él pide es autodisciplina lingüística, no investigación, que es lo que se hace en los centros de estudio, centros de investigación, sino esa autodisciplina para que los juicios sean de gusto. Y siempre, una y otra vez, va a estar acusando a los alemanes de falta de gusto, burlándose, diciendo que esa falta de gusto procede del exceso de ingerir diarios y cerveza por igual cantidad. Esa referencia al juicio no quiere decir que se esté defendiendo la libertad individual en el pensamiento de Nietzsche, no. Nietzsche, si algo ataca, es esa libertad individual, esa libertad de opinión. Él cree que cualquier cultura, para ser considerada tal, debe comenzar por la obediencia. La obediencia, la autodisciplina, en lugar de incitar a dar la opinión constantemente, que es lo que ocurre cada vez más, que es lo que podemos hacer cada vez más y con mayor impacto, cosa que antes no era posible. Con mayor trascendencia podemos dar la opinión e interpelar a personajes públicos, por ejemplo, en las redes. Hoy la opinión tiene más transparencia y repercusión que nunca, pero la cultura para Nietzsche no es una cuestión de opinión, y menos de opinión pública. Él lo que critica no hace referencia a las redes, por supuesto, porque no existían, pero su crítica, del punto de vista, está pensando en el periodismo que sí que existía, que lo que hace es crear opinión. Lo que le parece aberrante a Nietzsche es que los periodistas incluso tomen la palabra en nuestras sociedades, sustituyan a los científicos, pero también que los universitarios se vean contaminados por una lengua periodística que, según él, estaba contaminando la lengua alemana, que imiten la lengua periodística los académicos. Por lo tanto, hay una falta de estilo, una debilidad por culpa de la influencia periodística que hace daño a la lengua. ¿Pero por qué hace esta crítica Nietzsche? ¿Por qué esta obsesión? Puedes pensar, ¿por qué señalar a campo del periodismo? No tiene tanto que ver con que él esté en contra de que exista como tal el periodismo o la figura del periodista. No es esto. Es que se trata que él quiere defender la autonomía propia del pensamiento en un contexto enamorado de la novedad, enamorado del día a día y de la actualidad. Él sostiene que en el pensamiento las ideas funcionan de una manera distinta, que no se puede invocar al pensamiento como tal, como si fuera un punto de vista, porque los pensamientos vienen, tienen vida propia, emergen, y una vez llegan a nosotros esos pensamientos, estamos condenados a pensarlos, no somos libres frente a ellos, no se pueden administrar como cualquier punto de vista o cualquier opinión. Ahora hemos llegado ya hasta el extremo de que en todas las cuestiones generales de naturaleza seria y, sobre todo, en los máximos problemas filosóficos, el hombre de ciencia como tal ya no puede tomar la palabra. En cambio, ese viscoso tejido conjuntivo que se ha introducido hoy entre las ciencias, es decir, el periodismo, cree que ese objetivo es de su competencia y lo cumple con arreglo a su naturaleza, o sea, como su nombre indica, tratándolo como un trabajo a jornal. Entre las cosas que a diario leen ahora los alemanes predominan sin duda los periódicos, así como las pertinentes revistas. Merced al goteo incesante de giros idénticos y de palabras idénticas, va pegándose al oído de los alemanes el alemán empleado en esos periódicos y esas revistas. Y como para esa lectura emplean casi siempre los alemanes unas horas en que su extenuado espíritu no se halla en condiciones de oponer resistencia, ocurre que poco a poco su aparato auditivo del lenguaje
va encontrando una especie de hogar en ese alemán de todos los días, y si es preciso, echa de menos con dolor la ausencia de tal alemán. Los fabricantes de aquellos periódicos son, sin embargo, los que, de conformidad con su ocupación, con más intensidad que nadie, están habituados al moco de ese lenguaje periodiquil. Han perdido el gusto, entendida esta palabra en su sentido más propio, el de paladar, y lo único que su lengua siente a lo sumo, y lo siente con una especie de delectación, es lo entera y completamente corrupto y caprichoso. Yo recuerdo haber leído una proclama de Bertolt Auerbach al pueblo alemán, en la que cada uno de los giros que allí se utilizaban era retorcido y mendaz, y nada alemán, y que en conjunto se asemejaba a un desalmado mosaico de vocablos con sintaxis internacional. Friedrich Nietzsche. Consideraciones intempestivas. David Strauss, el confesor y el escritor. Bien, como ves, no se quedaba corto él tampoco en palabras y adjetivos hacia esa degradación del lenguaje que tiene consecuencias para él en la cultura y en el pensamiento. Además, como decía antes, también Nietzsche rechaza ese afán periodístico por la novedad, que no es solo propio del periodista, exclusivo de la labor periodística, por supuesto, sino que es un afán alimentado por ese gusto por la novedad, un afán que no es nuevo y que influye en toda la sociedad. En otro ensayo titulado Sobre el porvenir de nuestras escuelas, Nietzsche afirma que el periodista, que es esclavo del momento presente, ese tipo de periodista, ha llegado a sustituir al gran genio, el guía para todas las épocas, el que libera del presente, escribe. Cuando se pretende vender como novedad algo que ya sabemos que no lo es, porque se plantea entonces, podría ser nuevo respecto a qué. Esto es una novedad, pero ¿respecto a qué? Porque el elemento de comparación es aquello antiguo que nos determina. De alguna manera, la identificación con el pasado está gestada en lo que el presente piensa. Por ejemplo, apelar al modelo griego para legitimar nuestra idea de democracia significa, y se hace muchas veces, obviar el esclavismo. Obviar que habían esclavos. Es decir, distinguimos una parte favorable del esclavismo como si fuesen independientes. No podemos elegir identificarnos en una cosa sí y no en la otra. Y en última instancia, el verdadero absurdo es querer identificarse con la democracia griega, como se hace tantas veces hoy en día. Nietzsche hace la pregunta incómoda que nadie quiere escuchar y pregunta si se hubiera desarrollado la cultura occidental sin el esclavismo de muchos en favor de la humanidad de pocos. Posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Y nada más, para empezar esta primera dosis está bien, muchas gracias por seguir hasta aquí, este 113, y primero dedicado a Nietzsche. Espero que con ganas de más, porque seguiremos en el 114, por supuesto con Nietzsche, y ya anuncio que nos acompañará, como ya puedes imaginar, un tiempo y nos dará mucho que leer y que pensar. Te espero la próxima entrega en tu plataforma de podcast y también en Substack, donde cada 15 días seguimos llegando a muchas bandejas, espero que también a la tuya, a tu bandeja de email, espero que en la de entrada y no en la de promociones o incluso peor en la de spam. Seguiremos en el próximo episodio con la primera etapa del pensamiento nietzscheano y con algunas claves, ya lo verás, para entender su evolución. Hasta pronto.